El cliente. Me llamo Martín Ordóñez y desde 2019 mantengo un viejo puesto de tacos de trompo sobre la Avenida Independencia, en la periferia de Guadalajara. Cada noche instalo la carreta oxidada, clavo el cilindro de gas en la base de lámina y enciendo el carbón hasta que la grasa chisporrotea e impregna el aire con el olor del pastor y la cebolla. Trabajo solo desde que Rubén, mi único ayudante, decidió largarse a la Ciudad de México en busca de algo mejor. Desde entonces las madrugadas me saben largas y frías, pero si no abro, mis hijos no cenan. Esa idea me amarra al pavimento grasoso aunque el reloj marque la 1 y aunque el barrio se vuelva un páramo de luces rotas. Aquella noche de noviembre parecía una más. Había vendido lo justo, 250 pesos, suficientes para frijol y tortillas al día siguiente. Cerré la hielera, apagué la parrilla y me dispuse a raspar el trompo para guardarlo. Entonces escuché pasos que no correspondían con ningún cliente habitual. No eran apresurados ni vacilantes, sino exactos, como metrónomo acercándose desde la bocacalle. Me di vuelta y vi a un hombre tan alto que la bombilla amarilla apenas le tocaba la frente. Vestía gabán negro y gorra de béisbol, pero lo que me desacomodó fue que, aun con la luz detrás, no proyectaba sombra sobre la loseta aceitosa. Se plantó delante del mostrador y, con voz ronca, pidió un taco. Lo preparé sin decir palabra, clavé la hoja en la carne, giré el pastor y dejé caer la piña. Sentí su mirada perforándome. Mientras el taco se cocinaba, la brisa se heló, el vapor que salió de mi respiración fue tan denso que se quedó flotando entre los dos. Le entregué el plato de plástico y cobré. Él tomó el taco, lo examinó y lo mordió tan despacio que juré escuchar cada fibra desgarrarse. No hubo gracias. Hubo, en cambio, una pregunta áspera. ¿Nunca temes que algo te aceche cuando bajas la cortina? No respondí. El trompo comenzó a crepitar sin fuego debajo, grasa goteando en brasas que ya estaban apagadas. El ruido de la ciudad se hundió hasta quedar abismo. Fue como estar solo en un cajón gigantesco. En ese silencio irrumpió un segundo par de pasos, distintos, más livianos. Del otro extremo de la acera se acercó otro hombre, más bajo, con chaqueta gris y sombrero de fieltro. Traía la serenidad de los choferes de madrugada. Al llegar me saludó con la cabeza y se colocó entre mí y el primero, pero sin voltear a verlo. Sin alzar la voz, comentó algo sobre el olor del pastor y lo bien que se sentía una tortilla calentita a esas horas. Yo alcancé a musitar que tenía carne aún, que si quería. Él negó con la mano. No venía por comida. Su mirada, clara y firme, se sostuvo en mis ojos como peso reconfortante. Comprendí que su presencia no era casual y que quizá conocía al otro visitante. Lo supe por la forma en que inclinaron los cuerpos. El alto agachó sutilmente la cabeza, igual que un perro que enseña colmillo a distancia segura. El cliente sin sombra masticó el taco hasta terminarlo. Con la yema del pulgar arrastró la grasa del plato y la lamió, deleitado. Luego se giró a mí, sonrió con dientes demasiado blancos y me soltó una frase que me heló la nuca. Tienes talento, Martín, pero estás desperdiciado aquí. Me estremecí, no recordaba haberle dicho mi nombre. Él continuó, siempre suave, como vendedor de pólizas, me habló de oportunidades, de un local con techo de lámina reluciente y filas de clientes ansiosos. Comentó que un pequeño ajuste, un favor, bastaría para darme impulso. No mencionó dinero, pero vi fajos imaginarios apilados en sus manos. El hombre del sombrero apenas ladeó la cara, en su voz sonó una advertencia. No escuches. Él no entrega nada gratis. No hubo discusión. El alto deslizó los dedos por el mostrador como si acariciara la madera y dejó tras de sí pequeñas marcas negruzcas que no eran suciedad, parecían quemaduras frescas. Sonrió. Dijo que las decisiones definen destinos y que algunos anhelos cuestan más tarde, no ahora. Me preguntó cuánto valía mi tiempo, mis huesos, mi sangre. No tenía que firmar nada, bastaba asentir. Recordé de pronto las cuentas sin pagar, la renta atrasada, los tenis rotos de mi hija, la bolsa de arroz que estiro hasta el viernes. Vi mis manos partidas, la mugre acumulada bajo las uñas, el cansancio que me despelleja las rodillas cada amanecer.
El sin sombra percibió mi vacilación y se inclinó. Noté que el aire a su alrededor vibraba como asfalto al mediodía. Entre él y yo había un soplo sulfuroso que olía a cobre quemado. Entonces la bombilla parpadeó. Me aferré al mango de acero del cuchillo como náufrago. Quise hablar, pero la lengua pesó. El hombre del sombrero avanzó medio paso y su voz se volvió grave, pétrea. Deja en paz al taquero. No hoy. El sin sombra soltó una risita infantil. Dio otro mordisco imaginario al aire, chasqueó. Acto seguido, su pupila, única, como si la otra se hubiese disuelto, se volvió completamente negra. Sobre el pavimento, una mancha oscura, líquida, empezó a extenderse desde sus botas. Era su sombra ausente que regresaba en forma de charco, excepto que no reflejaba su figura, sino algo informe, repleto de puntas, como un erizo de alambre vivo. Sentí latidos en los oídos. El sombrero ahora brillaba con luz propia, un resplandor tenue que mantenía al charco a distancia. Comprendí que ninguno de los dos era humano, al menos no ya, y que aquella esquina modesta se había vuelto tablado de fuerzas que ni los sacerdotes nombran. Cerré los ojos y recé con voz quebrada, no importa a quién, solo quería sobrevivir para el desayuno escolar de mis niños. Cuando abrí los ojos, la luz del sombrero se hizo más intensa, cubrió mi carreta, mi trompo, la acera. El charco retrocedió como si lo succionara un sumidero invisible. El sin sombra siseó con cólera, pero no avanzó. Levantó el plato vacío, lo partió con una sola mano y dejó caer los fragmentos sobre la calle. No rebotaron, simplemente se hundieron en un hueco negro que desapareció al instante. Después habló, no hacia mí, sino hacia arriba, como si alguien lo estuviera mirando desde un balcón invisible. Dijo que el intercambio aún era posible, que los pobres siempre vuelven a rogar cuando aprieta el hambre. Añadió que yo recordaría su propuesta cada vez que la lluvia ensuciara la parrilla y los clientes escasearan. El hombre del sombrero contestó algo inaudible, su voz se perdió en un zumbido eléctrico. Aún así, la bombilla dejó de titilar y la sombra se disipó. Una corriente tibia recorrió mis brazos. Respiré el olor familiar del pastor, aroma a vida normal. El sin sombra dio la espalda, caminó 3 pasos, se detuvo, giró la cabeza sin voltear el cuerpo, su cuello crujió como bisagra oxidada. Me hizo un ademán burlón de despedida y siguió calle abajo hasta fundirse con la noche, sin dejar huellas. El del sombrero se quedó un instante más. Me miró con cansancio, como maestro que vigila un examen. Dijo mi nombre una última vez, prometiéndome en tono neutro que mientras yo valorara cada mano de mi familia por encima de la codicia, la esquina estaría a salvo. Luego levantó el ala del sombrero en señal de respeto y se internó por la avenida, directo hacia una luminaria que, al encenderse, lo borró de mi vista. Sentí que mis piernas volvían a la tierra. Me derrumbé de rodillas. Lloré con la cara hundida en el delantal grasiento, no de terror ya, sino de alivio y de pena ajena, pena por mí y por todos los que alguna vez quisimos saltarnos el esfuerzo a cambio de algo oscuro. Cuando me repuse, recogí utensilios e inspeccioné el piso. No hallé la grieta donde se tragó el plato, en su lugar había un círculo de ceniza fina. Lo barrí, lo eché a la basura y dejé la acera limpia, como si nunca hubiera habido trato macabro sobre ella. Conduje a casa. No conté nada a mi esposa, solo la abracé con fuerza. Besé a mis hijos dormidos. A la mañana siguiente volví a la misma esquina. El pastor giró bajo el sol y la voz de los transeúntes llenó el aire. Vendí más de lo acostumbrado, quizá el miedo me hizo sazonar mejor. Cada crujido de tortilla me recordaba que sigo aquí, con deudas y dolores, pero libre. Desde entonces guardo un secreto. Cuando la calle calla y vuelvo a escuchar aquellos pasos métricos, cierro los ojos y repito un nombre que nunca supe pronunciar, el del hombre del sombrero. La luz del farol parpadea, me guiña, y los pasos se desvanecen. Sigo vendiendo tacos porque eso soy, taquero, y en el chisporroteo de la carne afirmo mi lugar en el mundo. Sé que habrá noches en que la tentación vuelva, que el cliente sin sombra me rodeará ofreciendo grandeza. Yo respondo con el aroma del pastor que resiste, con la humildad del trompo que gira lento pero firme,
y con un corazón que aprendió que a veces el verdadero terror no es morirse de hambre, sino venderse por un plato imaginario. Cada amanecer, cuando enjuago la plancha, veo mi propio reflejo sobre el acero limpio. Confirmo que mi sombra me sigue pegada a los talones y respiro con alivio. Mientras exista esa silueta fiel y mientras el sombrero distante siga custodiando la esquina, las pesadillas tendrán que esperar su turno. Y yo, acaso por primera vez, duermo sin cerrar los ojos con miedo, pero sin olvidar que la oscuridad cobra deudas largas. La diferencia está en elegir pagarles con la luz de un foco barato y un trompo que nunca se apaga. Tacos de penumbra. Nunca he creído en los finales felices. Si algún transeúnte me hubiera visto aquella madrugada de 2017, encorvado sobre la plancha que convertía la grasa en humo espeso, habría pensado que era solo otro taquero más tratando de ganarse la vida en la avenida 46 de Guadalajara. Pero lo que chisporroteaba bajo la espátula no era únicamente carne, era el pacto que me mantenía con vida a cambio de algo que todavía no alcanzo a nombrar sin que se me haga un nudo en la garganta. Mi nombre es Martín Vega. 39 años cumplidos, tripas llenas de remordimientos y un pasado que me obligó a reinventarme con un trompo de pastor por único estandarte. 5 años atrás lo tenía todo, un modesto restaurante familiar, la sonrisa de Marisol, mi esposa, y hasta un coche que arrancaba a la primera. Lo perdí por el veneno más barato que existe, la soberbia. Creí que la expansión del negocio podía pagarse a base de préstamos rápidos. Terminé firmando letras imposibles con una agiotista a la que llamaban Doña Rémora. Decían que era curandera, médium o bruja, dependiendo de a quien le preguntaras. Yo solo recuerdo el perfume dulzón con el que me selló la mano cuando acepté su dinero, olía a flores marchitas y a tierra recién removida. Marisol fue la primera en notar que algo no cuadraba. Cada noche, mientras yo contaba billetes con la ansiedad temblorosa de quien se ahoga, ella tosía como si la ceniza de un volcán se le hubiera instalado en los pulmones. En menos de un mes bajó 6 kilos, sus encías sangraban, sus sueños se poblaron de voces que repetían mi nombre como un regaño interminable. La última madrugada que la vi con vida se acercó a la cama, me tomó la mano y, sin reproches, susurró: no todo lo que se vende se come, Martín. Luego se desplomó. Los médicos no supieron darme diagnóstico. Fue la primera vez que entendí que la deuda que había contraído no se pagaba con billetes. Con el restaurante clausurado y la funeraria reclamando el pago del ataúd, escapé. Vagué varios meses, cargando la espátula como único recuerdo de mi antigua vida, hasta que tropecé con un carrito desvencijado a la venta junto a un taller mecánico de la colonia del Fresno. El toldo estaba roído, las ruedas chirriaban, pero costaba menos de lo que me quedaba en el bolsillo. Le cambié el nombre oxidado por uno pintado a mano con esmalte de uñas: Tacos Vega. No era orgullo, era supervivencia. La primera semana vendí más humo que alimento. A las 2 o 3 de la mañana solo pasaban los chóferes de camiones suburbanos y los barrenderos municipales. Les fiaba la cena a cambio de compañía, porque el silencio me recordaba el hueco que Marisol había dejado en la cama. El negocio despegó el día que apareció un muchacho flaco con capucha y mirada desorbitada. Me ofreció surtirme de carne fresca a la mitad de lo que pagaba en la carnicería. No pregunté procedencia, a esas alturas mi ética valía menos que las monedas que tintineaban en la cajita azul donde guardaba las propinas. La primera entrega llegó envuelta en hule negro. Al abrirla, un vaho metálico me nubló el olfato, pero la textura era blanda y el color uniforme. Pensé en los tacos al pastor que Marisol preparaba cuando la vida era simple. Encendí la plancha, espolvoreé orégano y el aroma resultante fue tan seductor que atrajo a un puñado de universitarios trasnochados. Se fueron jurando que regresarían. Aquella madrugada gané en 3 horas lo que antes tardaba 2 días en reunir. Cerré el carrito y, por primera vez desde el funeral, dormí sin soñar. La racha continuó, más paquetes, más clientes, más billetes. Una noche, sin embargo, noté la ausencia del lagartijo, un perro callejero que siempre mendigaba tortillas quemadas. Se me encogió algo por dentro, pero lo ignoré. El olvido es un lujo barato hasta que se acumula. El colmillo apareció al cuarto abastecimiento.
Mientras cubría la plancha con la nueva remesa, la espátula chocó con algo duro. Era pequeño, amarillento, todavía ensangrentado. No recordaba que ninguna res tuviera incisivos tan humanos. Lo encerré en un frasco de mermelada vacío y quise convencerme de que provenía de algún coyote viejo. Seguí cocinando. Los clientes no cuestionaron el sabor, al contrario, aquel lote fue el más vendido. Poco antes del amanecer se acercó una anciana envuelta en un rebozo gris. Olía al mismo perfume marchito que doña Rémora. Devoró 5 tacos sin respirar y, con la boca todavía reluciente de grasa, murmuró: el hambre que llenas no es la de ellos, sino la de allá abajo. Le ofrecí servilletas para que se limpiara los labios. Ella extendió mi mano y depositó una moneda de plata ennegrecida. Cuando levanté la vista, ya se alejaba tambaleante por la avenida desierta. La moneda tenía un hueco en el centro, como si algo la hubiera carcomido por dentro. Ese mismo día el muchacho me entregó la carne siguiente. Traía la tez ceniza y las uñas negras de tierra. Parecía más viejo. Quiso hablar, pero de sus labios brotó un silbido ronco, como aire saliendo de un fuelle. Dejó el paquete, recibió el dinero y se perdió tras los contenedores de basura. Apenas se marchó, un viento helado recorrió la calle y el toldo chirrió con un lamento que no pareciera de metal. Esa noche los clientes se multiplicaron de forma antinatural: taxistas, guardias de seguridad, mujeres con tacones rotos, un sacerdote que se persignó antes de probar el primer bocado. Todos repetían porciones, nadie hablaba entre sí. Yo sudaba como si la plancha me asara a mí, pero seguía sirviendo. Cuando el reloj marcó las 3:33, la fila se disolvió simultáneamente, dejando un silencio espeso. En la banqueta quedaron regados dientes, uñas y trozos de pelo que no recordaba haber visto caer de nadie. Guardé el colmillo en el bolsillo y caminé hasta la caseta telefónica del cruce. Marqué el número de la agiotista que aún sonaba en mi cabeza como una condena. Contestó con voz suave y hueca, idéntica al silbido del muchacho. Le pregunté qué estaba pagando realmente con mi sudor. Respondió apenas 3 palabras: tu propia carne, y colgó. La línea quedó chirriando como un insecto atrapado. Volví al carrito y descubrí al lagartijo tendido bajo la mesa, el vientre abierto y vacío. Entonces lo comprendí: bajo la lámpara amarillenta, los filetes que reposaban listos para el día siguiente tenían formas demasiado humanas: la curva de un antebrazo, la redondez de una pantorrilla. Las vísceras exhalaban un vapor que formaba pequeñas sombras danzantes sobre la plancha aún caliente. Vomité bilis y sangre. Quise huir, pero la avenida se había convertido en un pasillo infinito. Las luces de los postes parpadeaban, revelando figuras estáticas al borde de la calle. Los clientes, todos, observándome en silencio, con la boca abierta como si esperaran la última orden de la noche. Entre ellos distinguí a Marisol, piel ceniza, ojos sin pupila. Le faltaba el anular izquierdo, pero sostenía algo invisible que marcaba la forma de mi corazón. Sentí la lengua adormecida. El aire se espesó como melaza. Doña Rémora emergió de la oscuridad detrás del carrito, su silueta recortada por la brasa agonizante de la plancha. Me rozó el hombro y el frío me partió la espalda. Susurró que cada taco vendido abonaba una cuota, pero la deuda original, mi ambición, la muerte de Marisol, aún pesaba demasiado. Mientras tus manos huelan a grasa, yo seguiré oliendo flores muertas. Clavó su mirada vacía en el colmillo que apretaba mi puño. Lo dejé caer sobre la plancha, y al instante brotaron chispas verdes que prendieron la grasa endurecida. Una llama negra se elevó, iluminando los torsos descuartizados que colgaban del techo improvisado, piel morena aún palpitante, tatuajes reconocibles de clientes frecuentes. No recuerdo cómo amaneció. Desperté en la unidad de quemados del Hospital Civil con las palmas ampolladas. La policía encontró restos óseos en la estructura retorcida de mi carrito, ninguno animal. No pudieron probar nada contra mí porque mis manos estaban tan dañadas que resultaba imposible levantar huellas. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos siento el bordecito gris de la moneda carcomida rodando entre mis dedos. Hoy sobrevivo limpiando mesas en un mercado municipal. No puedo oler nada, el fuego me arrebató el sentido del olfato,
pero a veces juro que un perfume rancio a flores secas cruza los pasillos y me corta la respiración. En mi casucha cuelga la vieja espátula, reliquia ennegrecida que ninguno de mis vecinos entiende por qué mantengo. Yo sí, es un recordatorio de que las deudas no siempre se cobran con dinero y de que el hambre de la madrugada tiene un precio que no figura en ningún menú. Cuando el reloj marca las 3:33, despierto empapado en sudor. Escucho pasos que se arrastran entre los puestos cerrados y el tintineo de monedas sobre metal caliente. Sé que, tarde o temprano, una plancha volverá a chisporrotear para mí. Porque a los muertos también se les antoja cenar, y yo sigo oliendo a grasa. Sangre al pastor. Dicen que la madrugada huele distinto cuando arde la grasa de un trompo y el silencio de la calle deja oír lo que en pleno día nadie nota. Yo lo aprendí a la mala en 2003, cuando huí de un pasado que me costó 2 dedos y media vida. Me llamo Mauro, pero en la colonia Independencia de Monterrey me conocen como el zurdo, porque la mano derecha terminó rota y mutilada tras una deuda que firmé sin leer. Antes de volcarme a los tacos, creí que el dinero fácil del contrabando era un atajo, resultó ser un laberinto lleno de gente que reza al revés y cobra con huesos en vez de billetes. Aquella primera noche en que todo se torció me citaron en un taller herrumbroso detrás de la estación del ferrocarril. No hubo regaños ni amenazas, uno me sujetó la muñeca, otro blandió un machete y la que mandaba, una mujer menuda llamada Soraya, recogió mis anulares recién cercenados como quien prueba la textura de la carne antes de ponerla a la plancha. Esto solo es el recibo, murmuró, y lamió la sangre con una devoción que helaba la voz. Cuando desperté en una banqueta, comprendí que la peor mordida de aquel negocio no la daban los hombres, sino la superstición que los guiaba. Volví a casa cubierto de costras y vergüenza. Mi madre, costurera de toda la vida, empeñó su vieja singer para pagarme el hospital. Allí prometí alejarme de la sombra de Soraya y sus brujos de bolsillo. Renegué del contrabando y heredé la carreta de tacos que había sido de mi padre, asesinado en un asalto que hoy sospecho fue parte de la misma señal oscura. El primer mes vendí apenas para la renta, pero la constancia y el adobo rescataron mi nombre, tortillas al punto, carne de trompo que lloraba jugo sobre la plancha y esa salsa verde que ardía 2 veces. Cada noche, mientras limpiaba los cuchillos, sentía un hormigueo donde faltaban los dedos, como si algo latiera todavía dentro de la cicatriz. Fue la advertencia del retorno. Un miércoles de julio, cuando la luna parecía una moneda recién pulida, Soraya reapareció frente a mi puesto. Vestía de negro, salvo por un collar trenzado con falanges humanas que tintineaban al ritmo de su respiración. Reconocí la curva de mis propios huesos pulidos y el sudor me empapó la espalda. Ella pidió 2 tacos de adobada, yo obedecí con la misma mansedumbre que un ovillo en rastro. Al probar la carne, frunció los labios como quien evalúa un vino caro. No vine a cobrar, zurdo, dijo con una calma que sonaba a trueno contenido. Vine a recordarte que todo plato fuerte necesita su guarnición. Tu deuda sigue, pero hay una forma de sazonarla. Me entregó una fotografía deslavada, una custodia de obsidiana encerrada en la capilla abandonada del antiguo Hospital González, clausurado después de un incendio que mató a medio pabellón en los 80. Según ella, dentro dormía el corazón de Tzitzimime, reliquia azteca que, al ofrecerla con sangre fresca, multiplicaba la fortuna de quien la poseyera. Tráemela antes del domingo o tu madre terminará con tus dedos colgados donde falta adorno, concluyó, dejando propina en forma de una uña arrancada de no sé quién. 4 madrugadas más tarde me colé en aquel hospital retorcido por el hollín. Llevaba una linterna, un cincel y la fe rota. La capilla estaba medio calcinada, la yesca del techo crujía como hueso seco. La custodia, sin embargo, permanecía intacta detrás de un cristal fisurado. Cuando apoyé el cincel, una voz ronca emergió de las sombras. El padre Jacinto, último capellán del hospital, vivía ahora en un cuarto forrado de estatuillas quemadas. No empuñó crucifijo ni me llamó ladrón, solo me miró la mano incompleta y dijo que las heridas espirituales sangran más que la carne. Le conté todo sin ocultar mugre ni culpas. Jacinto alzó la custodia, rezó en náhuatl un Padre Nuestro al revés y me la entregó. Llévala, susurró, pero no olvides que la obsidiana bebe lo que toca.
si la bruja la alza contra ti, clávalas a ella sus propios colmillos. Regresé al puesto antes del amanecer, puse la reliquia en una bolsa térmica bajo el trompo y esperé. Soraya llegó cuando el sol aún parecía pestaña. Sus guardaespaldas me sujetaron mientras ella desenvainaba la custodia como si fuera una daga brillante. No hubo clientes que gritaran, la calle estaba vacía, como si alguien hubiese soplado a media ciudad que no saliera. Soraya apoyó el borde obsidiano sobre mi muñón, un ardor eléctrico recorrió mi brazo y el olor a carne quemada inundó el aire. Quiso beber mi dolor, pero la piedra se agrietó y brotó un chorro de humo denso, negro como petróleo. El humo se arremolinó y tomó forma de espiral que serpenteaba alrededor de Soraya. Sus ojos se tornaron vidriosos, intentó soltar la custodia, pero sus dedos se fusionaron con la piedra. Las falanges del collar comenzaron a crujir como palomitas al fuego, estallaron una a una, desperdigando polvo óseo que se pegó a la piel de la bruja. Ella lanzó un alarido que parecía venir de un túnel sin final. Los guardaespaldas corrieron, pero el humo se adhirió a sus pulmones. Tosieron sangre y cayeron de rodillas. Yo me arrastré hasta el trompo, tomé el cuchillo cebollero y, con la izquierda, cercené la muñeca de Soraya en un tajo certero. La custodia cayó al suelo, vibrando como diapasón hasta partirse en dos. El humo se disipó de golpe y la bruja quedó desangrándose sobre la banqueta en el mismo punto donde mis dedos habían terminado años atrás. No murió al instante, sus labios movidos por una furia antigua prometieron regresar con un cuerpo distinto, quizás con un rostro que no reconocería. Solo alcancé a responder, aquí te esperaré, tengo carbón de sobra. Enterré la custodia en una olla taquera llena de calorías. Los cadáveres de sus hombres desaparecieron, nadie llamó a la policía. En la colonia corrió el rumor de un cortocircuito que incendió el puesto antes de que saliera el sol, pero yo sé la verdad, el fuego lo encendió algo que no tolera perder. Con mis últimos ahorros levanté un nuevo local al otro lado del río Santa Catarina. Ahora, cada cliente que llega deja su propina en un frasco de vidrio donde cuelga una sola falange ennegrecida, recuerdo de mi deuda pagada con carne ajena. Algunos preguntan por la historia, yo les sirvo un taco y respondo que ciertas noches la obsidiana todavía palpita bajo las baldosas, esperando volver a morder. Mi madre barre la entrada al caer la tarde, se santigua cuando el viento trae olor a azufre. Yo sigo cortando carne con la mano que queda, agradecido de sentir dolor, es la prueba de que sigo vivo. Y, aunque duermo con un ojo abierto, juro que cuando el sueño me vence, no alcanzo a saber si la sombra que se asoma detrás del trompo es el humo de los chiles o el fantasma de Soraya, afilando los huesos que me faltan para reclamar la cuenta que ella misma jamás supo calcular. Carne de medianoche. Nunca creí que un trompo pudiera ser una trampa, pero aquel verano de 2017 descubrí que una plancha ardiente también puede ser un umbral. Me llaman el zurdo porque manejo la espátula con la izquierda, mi nombre real lo extravié entre el humo y la grasa que gotea del pastor. Pongo mi puesto bajo el viaducto de la calzada Independencia, en Guadalajara, donde la noche se empasta con el olor del desagüe. Empiezo a las 8 y cierro cuando el último borracho pierde la pelea con el sueño. Hasta entonces, mi vida era sencilla, tortillas, carne, salsa, silencio. El primer indicio de que algo había cambiado fue un jueves, día flojo de ventas. Entre los pilares retumbaba un tren suburbano y el eco se mezclaba con el chisporroteo de la plancha. Un cliente apareció sin que lo viera llegar. Llevaba sombrero de palma tan viejo que parecía tejido con telarañas. No levantó la vista, habló con voz ronca como grava arrastrada por lluvia. ¿Hay cabeza? Respondí que sí, aunque solo me quedaba suficiente para un taco. Extendió la mano y dejó una moneda de plata oscurecida, más pesada que cualquier peso moderno. La carne siseó en cuanto tocó la plancha y el olor fue distinto, como cuero quemado mezclado con tierra mojada. Él devoró en silencio, la moneda quedó sobre la barra y desapareció caminando entre los pilares. No vi hacia dónde se fue, un relámpago lejano me obligó a parpadear y ya no estaba. Esa noche me costó dormir. Soñé con perros famélicos mordiendo restos de metal que sangraban. Cuando desperté,
mi palma izquierda tenía pegada una costra negra que olía a óxido. Pensé que era grasa reseca, la restregué bajo el grifo y la piel debajo se veía más pálida de lo normal, casi gris. El viernes por la tarde, mientras marinaba carne, abrí el refrigerador y conté los kilos. Faltaba exactamente el mismo peso que vendí la noche anterior, pero en el cajón apareció un puñado de piedrecillas blancas, diminutas y dentadas. Me parecieron dientes humanos recién hervidos. Cerré, respiré hondo y me repetí que alguien me gastaba una broma para robarme clientela. El segundo jueves acudió el mismo hombre. Esta vez pidió lengua. Pagó con otra moneda antigua. Al voltearla noté un agujero diminuto atravesando el busto de un héroe olvidado. Cociné sin abrir la boca. El olor regresó, más fuerte, como carne conservada en formol. Cuando se fue, un trozo de su sombrero quedó atrapado en el viento y flotó hasta mis pies. Lo recogí. No era palma, era piel curtida, tan fina que se transparentaban capilares negros. A partir de ahí, cada jueves era idéntico. Carne distinta, moneda nueva, olor podrido. Lo que variaba era el estado de mi cuerpo. Primero fueron las ojeras, luego la piel ceniza, después el hueco bajo mi clavícula, como si algo succionara de adentro hacia afuera. De día buscaba médicos, pero mis estudios salían normales. Solo me decían que durmiera mejor y tomara menos cafeína. Yo callaba, sabiendo que no existía receta contra la sombra que cenaba a mis costillas. Una madrugada, mientras cerraba, hallé sobre la plancha un trozo de mi propio delantal, chamuscado y recortado con forma de lengua. Al instante entendí, la carne que faltaba del refrigerador no era robada, se estaba desprendiendo de mí. Revisé mi torso con un espejo, músculos flácidos, manchas violetas, pero ninguna herida. Al tocar las manchas, me ardían como si aún estuvieran en la parrilla. No huí. Quien trabaja en la noche aprende que la oscuridad huele el miedo, lo mastica lento. Seguí abriendo de martes a domingo, hasta que un cura anciano pasó por mis tacos. Apenas probó uno, frunció el ceño y susurró algo sobre sabores que no vienen de res ni de cerdo. Le pedí que explicara, pero él solo toqueteó un rosario y me dejó una estampa de Santa Margarita, para quien cocina al borde del abismo. Pensé que estaba loco, aunque las palabras se pegaron a mi nuca como grasa fría. El cuarto jueves fue mortalmente caluroso. La luz naranja del alumbrado fallaba, cada chisporroteo del transformador encendía sombras en los pilares. El hombre del sombrero llegó puntual, pero esta vez se detuvo antes de sentarse. Alcé la mirada, traía los pies empapados en barro oscuro, como si hubiera salido de una tumba recién abierta. Su voz pareció cavar entre mis costillas. Hoy no comeré. Hoy vengo a cobrar. Escuché mi corazón golpeando los huesos. Preparé un taco de pastor, lo puse en el plato más limpio y lo extendí con la mano temblorosa. Él no lo tocó. Señaló mi pecho izquierdo. Tu carne ya no alimenta a nadie. Está rancia de culpas. Dame lo que queda y podré marcharme. No hubo grito ni balazo ni relámpago. Solo ese murmullo carnívoro. Sentí el peso de algo frío en la camiseta. Era la estampa de Santa Margarita, pegajosa de sudor. Cerré los ojos, apoyé la mano sobre la lámina caliente y conjuré la única plegaria que conocía, que se vaya el hambre que no es mía. No la recé con fe, sino con hartazgo. Cuando abrí los párpados, él se había colocado detrás de la barra. Creí que saltaría encima de mí, pero solo alargó el brazo y metió la mano dentro del trompo. La carne siseó. El olor no fue de pastor, fue de cuero humano chamuscado. Dao Centro extrajo un pedazo grisáceo, crujiente, lo sostuvo entre los dedos, era idéntico a la costra que había arrancado de mi mano la primera noche. Se lo llevó a la boca y lo masticó muy despacio. El piso se volvió ligero, mi vista nublada. Me apoyé en el poste de acero. La plancha seguía ardiendo. Entonces un pitido rasgó el aire, el tren suburbano entraba en la curva, iluminando con su faro el puesto. Un destello dio en los ojos del hombre, por primera vez los vi, negros, sin pupila, sin fin.
Con la misma lentitud con que llegó, giró sobre los talones y se perdió entre los pilares, dejando un rastro de barro que evaporaba humo. Caí de rodillas. El trompo comenzó a girar solo, aunque el motor estaba apagado. Cada vuelta soltaba grasa incandescente. El aire olía a herrumbre fundida. Pensé que moriría allí, achicharrado en mi propio negocio. No sucedió. El trompo se detuvo, el motor siguió inerte, el humo se disipó. Había silencio, salvo por el tren que se alejaba. Al día siguiente cerré temprano y me presenté en la parroquia donde suponía que vivía el cura. Lo encontré dando misa de cuerpo presente. El ataúd estaba abierto, el muerto era él, el mismo anciano que me dejó la estampa. Di un paso atrás, sentí que el techo se me venía encima. Una monja me ofreció bendiciones, yo solo huí. Quise abandonar todo. Pensé en regresar a la albañilería, pero los huesos ya no aguantaban. Vendí el puesto a un compadre y me largué a Ensenada, donde los vientos marinos borran olores. Compré una carretita nueva y juré que solo vendería pescado. Durante meses funcionó, turistas, cerveza, propinas. Dormía poco, es verdad, pero al menos sin pesadillas, hasta que apareció un jueves. No llevaba sombrero de palma. Vestía chamarra ligera y gorra de camionero, como cualquiera. Solo lo reconocí porque habló igual, con esa grava en la garganta. ¿Hay cabeza? Me tembló la espátula. Dije que aquí no se come eso, solo marlin y sierra fresca. Él sonrió, dejó sobre la barra la misma moneda perforada y me susurró. El mar también tiene tumbas, zurdo. La carne nunca falta. Solo cambia de rostro. La moneda giró sobre sí misma y al tocarla, noté que estaba caliente, latiendo como un corazón enfermo. Al alzar la vista, el hombre ya caminaba hacia la playa, dejando huellas que el oleaje no borraba. A la mañana siguiente fui al hospital a revisar las manchas del pecho. El doctor me pidió radiografías. Cuando regresó con los resultados me miró con lástima. Parece que le falta tejido en el costado, como si se lo hubieran extirpado. No hay cicatriz, pero tampoco músculo. No entiendo cómo está de pie. Sonreí con una mueca que aún me duele. Pagué y salí al estacionamiento. El viento marino me pegó en la cara, traía olor a trompo quemado. Entendí, por fin, que el hambre que me visita no se sacia. Solo se muda de ciudad. Y yo soy su nevera ambulante. Ahora escribo esto sentado en la caja de mi pickup, observando las gaviotas. Dentro de una hora abriré la plancha. El sol caerá tras los cerros y el jueves volverá a desplegar su mantel negro sobre la costa. Sé que él vendrá, tarde o temprano. Tal vez le ofrezca marlin con salsa de mango, tal vez me pida la última migaja de sueño que me queda. No voy a mentir, temo cada minuto, pero no cierro. Uno aprende que hay hambres peores que la de la barriga, la del corazón vacío, la de la culpa fermentada, la del recuerdo delgado de los hijos que nunca nacieron. Esa hambre se come viva a la gente. Yo, al menos, ya conozco su rostro. Si alguna vez viajas por la carretera transpeninsular y ves un puestecito azul con letras borrosas que dicen tacos de pescado el zurdo, no te acerques un jueves. De lunes a miércoles la comida sabe a vida. El resto de la semana, la plancha hierve con voces que nadie debería probar. Porque hay bocados que dejan hambre de por vida. Y cuentos que dejan la carne a medio cocer. Sangre en la plancha. Cuando pienso en el año 2011, todavía puedo sentir el filo de la noche abriéndose sobre las calles polvorientas de Las Juntas, un barrio periférico de Guadalajara donde montaba mi modesto puesto de tacos al carbón. Yo, Rubén Hernández, llevaba casi 15 años ganándome la vida entre la lumbre, la grasa y ese aroma que vuelve dócil hasta al más receloso. Jamás creí que el olor que me daría de comer acabaría por perseguirme donde quiera que intentara respirar. Aquella temporada había sido dura. La crisis golpeaba a todos. Aún así, cada atardecer instalaba mi plancha rechinante junto al taller mecánico abandonado, aprovechando la luz amarillenta del único farol que aún funcionaba. Tenía clientela fija,
choferes de camión, guardias que salían de la maquila, estudiantes con hambre atrasada. Entre ellos circulaba una superstición: el taller cerrado albergaba algo que aullaba en madrugada sin luna. Yo me reía, de tanto vivir de noche aprendí que los fantasmas suelen ser más silenciosos que los vivos. Todo cambió un jueves. No olvidaré el olor a tormenta seca, esa mezcla de tierra caliente con ozono que precedió a un desconocido. Era alto, delgado, con un abrigo deshilachado pese al calor. Su rostro estaba oculto tras una pañoleta gris, solo se distinguían unos ojos hundidos, como si no le cupieran en la cara. Se detuvo al borde de la luz y extendió la mano callosa. No habló. Tampoco vi dinero. Sin pensarlo, preparé un taco sencillo con tortilla recién salida de la vaporera, carne asada, cebolla, salsa de aguacate. Se lo entregué. Él lo sostuvo largo rato, olfateándolo con avidez. Entonces ocurrió lo extraño: en vez de morderlo, abrió la boca y dejó que la carne resbalara, cruda todavía, dentro de su garganta. Fue tan rápido que parpadeé sin saber si lo había imaginado. Después el hombre se dio media vuelta y desapareció hacia el taller, sin emitir sonido ni dejar sombra. No le di importancia. La madrugada transcurrió entre risas de borrachos y el chisporroteo habitual. Cuando por fin bajé la cortina metálica sentí un leve temblor recorriendo la tierra. Atribuí el bramido que llegó desde el taller a la maquinaria oxidada movida por el viento. Esa noche, sin embargo, no pude dormir. Soñé con pernos y engranes girando dentro de un animal sin piel que olía exactamente a carne asada. Al día siguiente advertí que el farol parpadeaba con intensidad enfermiza, como si alguien lo zarandeara desde arriba. El desconocido volvió justo al anochecer, calzado con botas empapadas de lodo rojizo. Extendí de nuevo un taco, sentía que era una deuda pendiente, y otra vez él lo engulló de esa manera perturbadora. Percibí un hedor ferroso mezclado con el perfume de la salsa. Había, además, un goteo oscuro que manchó las baldosas. No era grasa, era sangre espesa, casi negra. El extraño se internó en la penumbra del taller y, con él, el farol dejó de parpadear para apagarse del todo. El barrio permaneció sumido en un silencio tan brusco que hasta los perros callejeros guardaron distancia. Ese fin de semana, los negocios cercanos comenzaron a cerrar antes de la medianoche. Aún así yo seguí vendiendo, aferrado a la rutina. La tercera noche, el desconocido regresó con otros dos figuras que vestían igual, ropas viejas, abrigos largos. Traían el olor inconfundible del interior de una fosa. Cada uno recibió su taco y se lo tragó de la misma manera inhumana. Al separarse, dejaron sobre la plancha unas monedas tibias. Eran reales, pero empapadas de un líquido viscoso que parecía resistirse al aire. Las tiré al bote de propinas, sin atreverme a contarlas. La clientela creció repentinamente. Gente que nunca había visto llegó guiada por el aroma. Pero mi carne se agotaba y el proveedor habitual no podía surtirme tan rápido. Justo entonces apareció don Elías, un viejo curtidor que se decía carnicero sin local. Me ofreció filetes a mitad de precio, recién provenidos del rancho. Desesperado, acepté. La pieza vino envuelta en piel grisácea que se desprendía como papel viejo. Noté la ausencia total de grasa y un matiz violáceo en las fibras. Me dije que quizás provenía de una raza poco conocida. La ceguera del hambre ajena me dictó que lo echara a la plancha. Esa noche la fila se extendió hasta el final de la calle. Los tacos desaparecían y dejaban a los clientes con un brillo salvaje en los ojos. Algunos se acercaban solo a aspirar el humo, como si eso bastara para llenarles el estómago. Otros lamían la grasa que escurría de los bordes del plato. Yo me sentía eufórico y aterrado al mismo tiempo, vendía y vendía, pero cada moneda que caía en la caja se volvía pegajosa, manchada con la misma sustancia oscura que impregnaba las baldosas. Cuando el último cliente se marchó, un anciano que arrastraba los pies desnudos, vi que el farol apagado ahora emitía un resplandor rojizo. Una multitud silenciosa se alzaba frente al taller. Sus cuerpos parecían vestidos con harapos húmedos, sus manos estaban cosidas con alambre. Entre ellos reconocí al primer desconocido, convertido en algo todavía más seco, casi un tendón ambulante.
Sentí que me observaban, no con hambre sino con un agradecimiento retorcido. Quise bajar la cortina pero las bisagras crujieron y se atascó a medio camino. Entonces la carne sobrante sobre la plancha comenzó a palpitar. Sin fuego debajo, exudaba sangre fresca, como un corazón removido segundos antes. El ruido de latido se propagó por la lámina como si fuera mi propio pulso amplificado. No recuerdo del todo cómo corrí fuera del puesto. Llevé conmigo solo la caja de dinero y un cuchillo cebollero oxidado. La gente, o aquello, se apartó permitiéndome huir por un callejón encharcado. Cada charco reflejaba un firmamento jamás visto, nubes densas y un círculo oscuro donde debía existir la luna. Escuchaba respiraciones detrás de mí, pero cuando volteaba no veía nada. El barrio entero yacía deshabitado, sin embargo el olor a carne al carbón seguía flotando, perseguido por un eco de pasos descalzos. Llegué a la casa al amanecer. Mi esposa, alarmada, preguntó por la sangre en mi camisa. No pude explicarle. Quise dormir, pero cada vez que cerraba los ojos me veía frente a la plancha, oyendo cómo mi producto latía como un animal cautivo. Al final decidí no volver al puesto. Tiré las llaves en el canal y juré dedicarme a otra cosa. Pero esa misma tarde el olor me alcanzó dentro de mi sala, era el mismo perfume de la grasa caliente, solo que más rancio, revuelto con óxido. Provenía de la caja de dinero. Al abrirla hallé las monedas convertidas en dientes humanos, encajados unos contra otros. Debajo, un papel amarillento, mientras corre el fuego, no dejaremos de venir. Mi esposa insistió en que entregara la caja a la policía. Nunca lo hice. La arrojé al basurero municipal, pero a la mañana siguiente apareció de nuevo en el fregadero, chorreando saliva. Entendí que el vínculo era mío y no de la caja. Empecé a sentir el olor incrustado bajo mis uñas, mi aliento sabía a carbón. Los vecinos comenzaron a abandonar la colonia. Decían oír tropeles de gente caminando sin rumbo a medianoche, dejando huellas de grasa en los pórticos. Un niño aseguró haber visto a un señor sin piel lamiendo la pared del taller. Entre más trataba de olvidar, más fuerte latía algo dentro de mi pecho. Una noche, incapaz de soportarlo, regresé al viejo puesto con la intención de quemarlo. Llevé gasolina y fósforos. Al llegar descubrí que la plancha estaba reluciente, lista para usarse, y un costal de carne desconocida reposaba sobre el mostrador. El farol emitía aquel fulgor rojizo que nada tenía que ver con la electricidad. A mi alrededor se congregaron decenas de figuras famélicas. No había ira en sus gestos, había expectación. Entendí el mensaje sin palabras, debía continuar. Ellos necesitaban la carne y yo era quien la preparaba. Encendí el carbón pese al temblor de mis manos. La grasa chisporroteó con un canto horrendo, como huesos frotándose. Hacé los cortes. Los cuerpos se acercaron ordenadamente, cada cual tomando su taco sin pronunciar nombre ni agradecimiento. El ciclo se selló. Al amanecer, cuando se disipó la multitud, hallé mi reflejo en la ventana del taller, mis ojos se habían hundido, mi piel estaba acartonada. Desde entonces dejo un taco sobre la banqueta, igual que doña Josefina dejaba uno para don Pedro según la historia que alguna vez escuché. Solo que el mío nunca se enfría. Desaparece antes de que la primera mosca pueda tocarlo. No sé de dónde proviene la carne que sigo recibiendo ni me atrevo a preguntar. El carnicero, si existe, se oculta detrás de sombras que han aprendido mi nombre. Cada noche trabajo sin descanso, con la certeza de que mientras reparta esos tacos los espectros permanecerán calmados y el latido contenido en la plancha será suficiente para que la ciudad duerma. Yo no puedo permitirme ese lujo. El olor me despierta a cada parpadeo, recordándome que soy parte de algo que se alimenta de mí tanto como de la carne que reparto. Tal vez el día que falte un taco todo termine. O tal vez entonces comience un hambre mucho peor. Solo sé que, cuando el aire de la tarde trae de nuevo el perfume del carbón, mis manos se mueven solas, afilando cuchillos y girando tortillas, porque he aprendido que lo verdaderamente aterrador no es lo que acecha en la oscuridad, sino lo que te obliga a seguir vivo para servirle.
Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.